Las costumbres y la recia urdimbre de las tradiciones en la vida de nuestro Carmen son un reflejo de experiencias como las advocaciones religiosas, las gestas heroicas, los episodios alegres, los tristes, los amargos, de historias que el tiempo se encargó de que transcurriera muy rápido y de las cuales tan solo quedan un vago recuerdo en algunas cabezas encanecidas, en algún libro, en algún rincón de nuestro pueblo o bien en nuestro Parque Zaragoza. En sus calzadas rojinegras donde se festejaron las fiestas populares, tertulias y verbenas ciudadanas, donde en algún momento se reflejó la inocencia, la nostalgia de nuestra linda provincia, que es rica y anecdótica, que es motor, célula y sangre, que es cuna y origen de la patria misma. Con estas excelsas palabras de nuestro entrañable amigo don Manuel Rivero Sáenz, damos inicio, o mejor dicho, continuamos con la serie de los parques más emblemáticos de la isla de Ciudad del Carmen, Campeche. Esto es Agua de Coco. Comenzamos. Fue en 1842 cuando la jefatura política de don Paulino de Azcuaga se realizó el primer trazado cuadrangular de lo que sería el jardín público más importante para los isleños, el Parque Zaragoza. Este terreno ocupaba la cuarta parte de lo que fue el presidio de San Felipe desde 1717 y la batería de Guerrero desde 1828, misma que fue demolida por diversas causas en 1847. La gente entonces empezó a llamarle Placita de la Virgen o Plaza a la Virgen. Años después, el 16 de octubre de 1853, el presidente de la República, Antonio López de Santa Anna, nombró a la Villa del Carmen territorio federal, por lo que comisionó y nombró al general Tomás Marín como gobernador del territorio federal lagunero. Él fue nombrado jefe supremo político y comandante de esta región. Este personaje llegó aquí a principios del siguiente año, en 1854, y fue quien se encargó en dar continuidad a los primeros trazos del Parquecito Zaragoza, además de que pasó a la historia por haber iniciado una gran obra de infraestructura propia de la época, desde el cementerio general hasta los puentecitos de la calle 22, así como la galera. Don Tomás Marín también se encargó de la parroquia del Carmen, era necesaria su construcción. Y en cuanto a la placita de la Virgen, bueno, mandó a colocarle bancas rústicas, jardines, flores y demás, arbustos, y el piso, bueno, se emparejó con arena endurecida. Entonces la gente empezó a llamarle Plazoleta a Marín o Plaza de Marín. Ella no pudo continuar con esta labor, tuvo que retirarse por otras cuestiones, y resulta que en febrero de 1862, una embarcación francesa, la cañonera Le Granet, apareció en el puerto del Carmen. ¿Qué estaba sucediendo? Pues casi nada. Hay que recordar que durante la Guerra de Reforma que emprendió el gobierno de Benito Juárez, pues el país quedó sin dinero, quedó en plena bancarrota. Por ello el Congreso de la República pues decidió cancelar el pago de toda deuda pública, a lo que inmediatamente Francia, Inglaterra y España pues pusieron el grito en el cielo, porque como era posible que ya no iban a cobrar sus recursos, ¿no? Así que ellos firmaron un convenio. Esto que les estoy platicando fue en 1861. En octubre de ese mismo año,
los tres países firmaron un convenio donde llegaron al acuerdo de enviar expediciones militares a las tropas, a las costas mexicanas en los puertos, pues para hacerse de los recursos económicos de las aduanas. Y es así como en febrero pues se aparece esa embarcación francesa en el puerto del Carmen. En 1863, don Tomás Marín regresa al Carmen, pero ya como proimperialista, ya las cosas habían cambiado, ya incluso en 1864 se instaura el Segundo Imperio Mexicano, pues en manos de Maximiliano de Habsburgo y de su esposa, quien por cierto en 1865 la historia registra que tuvo un viaje aquí a la península y llegó aquí al Carmen, bajó por el puerto, pasó por la galera. Es de suponer que la emperatriz Carlota, bueno, además de que fue bien recibida, pues también conoció la Plaza Marín, que ya para aquel entonces ya era un punto de reunión para los isleños. Así que imagínense su importancia. El cuento es que durante 5 años, Carmen fue una colonia francesa. Esto se termina en 1867, se retiran las embarcaciones extranjeras y para 1868 se instaura de nueva cuenta el Partido del Carmen, quedando como jefe político don Arturo Shields Cárdenas, quien 10 años después, en 1878, pues continúa con la ampliación, con las reformas necesarias a este pequeño jardín público. Y entonces él le manda a poner unas bancas con espaldares de hierro, jardinería por la parte de atrás de las bancas, además que coloca en medio una columna con 4 faroles, recordemos que no había alumbrado eléctrico aún, y además de que manda a enrejar el parque con madera. Eso entre otros trabajos que le realizó don Arturo Shields Cárdenas en 1878. Para 1884, durante el gobierno de don Joaquín Artiñano, pues surge la idea, ¿no?, de colocar o de construir un kiosco en medio del parque. Hasta ese punto, este jardín público no llegaba más que hasta lo que hoy conocemos como la segunda vuelta. Se manda a hacer el diseño y un carpintero, el señor Félix Acal, al menos así está registrado en la historia, él se encargó de la construcción en madera de este hermoso kiosco, que lo termina en 1886. Para el año de 1890, las autoridades y ciudadanos carmelitas interesados en que Carmen dejase de ser pues nada más el puerto donde salían las grandes riquezas y que dejase de ser esa villa que había sido durante mucho tiempo, pues a ellos les preocupaba tener un lugar digno, lugar emblemático que representara la bonanza de esta zona y por supuesto la historia y la identidad de este pueblo. Y ya para 1890 se hacen los ajustes necesarios, las recolectas económicas, incluso el gobernador del estado de aquel entonces, el señor Kirlengan, él en su informe en el Congreso detalla, ¿no?, que se mandó a pedir a Bélgica unas verjas muy propias de la época, con un simbolismo específico de la monarquía. Se mandaron a pedir los faroles, los ladrillos y otros elementos, tanto para el Parque Zaragoza como para el Parque Baranda de Ciudad del Carmen, así como para el Parque Baranda de la capital del estado. Recordemos también que fue don Arturo Shields Cárdenas quien en 1878 le dio o lo nombró Parque General Ignacio Zaragoza, pues dándole el nombre del héroe de la batalla de Puebla, ¿no?, contra los franceses. Todas estas grandes obras que se iniciaron en 1890 culminan en 1892 las reformas a este parque, ¿sí? Entonces ya es donde se construye, se amplía y se construye la tercera vuelta y ya se le coloca el enrejado belga, las farolas y los ladrillos y demás, quedando un parque por demás hermoso. Para el año de 1903, ya a principios del siglo pasado,
Pues el parque ya estaba apolillado, recordemos que era de madera, ya estaba apolillado, entonces los ciudadanos y las autoridades pues estaban preocupados y querían construirlo con un material mucho más fuerte, más duradero, cosa que se hizo, trabajos que se realizaron y se culminan en 1905. Para el 16 de septiembre de 1910 se celebró el primer centenario de la independencia y entonces se hicieron grandes festejos, se adornó el kiosco y demás. Para 1911 se recibió la visita en campaña de don Francisco I. Madero, que venía con don Serapio Rendón y otros personajes, y allí en el kiosco, bueno, allí arengaron al público, a la sociedad carmelita, hablando de la efervescencia política de aquellos años. Recordemos, ¿no?, cómo estaba el país para esa época. En 1920 también se recibió la visita en campaña política de don Álvaro Obregón, y para 1934 también estuvo en el Parque Zaragoza, en estos rumbos, el general don Lázaro Cárdenas. Esto nos señala que el Carmen, aparte de ser o de haber sido una fuente importante de economía para el Estado y para el país, también tiene historia guardada en cada uno de sus rincones, como bien comentaba don Manuel Rivero Sanz. Pasaron los años, en el siglo XX se dieron muchos hechos, la historia consigna incluso que en algún momento una autoridad municipal dejó correr el rumor de que era mejor quitarle las rejas al parque o dejarlo tal y como estaba. En fin, se dieron muchas cosas y cada uno de esos eventos provocaba que la sociedad carmelita pues se interesara, la gente pudiente, ¿no?, la élite carmelita pues se organizara y buscara la manera de que el parque continuase siendo el punto de reunión, el punto de encuentro de la sociedad carmelita. Según los cronistas, la costumbre de escuchar música o de bailar en el parque nace a fines del siglo XIX. Así que cada jueves y domingo se realizaban retretas, llegaban las músicas o las bandas musicales, se ejecutaban las mejores piezas, las piezas musicales del momento, ¿no?, lo que estaba en boga, y la gente se reunía ahí. Las familias de la clase adinerada paseaban o daban vueltas en la primera vuelta, valga la redundancia, las familias de la clase media en la segunda vuelta y el resto de la sociedad carmelita en la tercera vuelta. Costumbre que cambió con el paso de los años y se invirtió esa costumbre. El parque, además de los trabajos que fueron realizando, bueno, también se sembró una flora local, se le dio prioridad a la flora local, como los naranjos, se habla de azucenas y de otros árboles y especies que figuraron durante muchos años. También aquella palmera exótica, según que vino de África y que por el descuido y el abandono pues se murió. También se dice que en los 60 había unos hermosos maculís, que aún quedan algunos de esos, como 3 o 4 arbolitos de maculís aquí en la zona del Parque Zaragoza. Y esta en realidad lo hemos contado a grandes rasgos, repito, porque su historia es algo más profunda y algo con más detalle, con números y cifras y fechas y nombres. Sin embargo, en Agua de Coco hemos querido hablar del Parque Zaragoza porque pues es lo que nos identifica, lo que nos da orgullo. Resulta que para el trienio del 2012 al 2015, durante la administración municipal de Enrique Iván González López, se realizó una obra grande realmente en el Parque Zaragoza. Se cambió el piso, la pintura, el remozamiento del kiosco, en fin, se hicieron muchas obras. Lo mismo ocurrió en lo que se le daba por llamar la Placita Roja. Allí se colocó una fuente y un monumento al árbol de tinte, que es el emblema de la riqueza del Carmen o del Partido del Carmen a fines de 1717 hasta
principios del siglo pasado. Esas obras, esa noche, fueron de gran algarabía y gozo para la sociedad carmelita. Recordamos que aquí en este sector donde nos encontramos, en el andador Arturo Schills Cárdenas precisamente, aquí se llevó a cabo una verbena muy bonita en la cual se dio un programa cultural con gente nativa del Carmen. Aquí se reunió el pueblo, la sociedad en su conjunto para disfrutar una vez más al parque recién remodelado, recién adornado y embellecido, que con su elegancia nos recibió esa noche maravillosa. Pasó el tiempo y durante la administración del trienio de 2015 a 2018, desafortunadamente ocurrió un incendio en la Plaza de Artesanías. Pues los vendedores, los artesanos no tenían dónde colocarse y el presidente municipal de ese entonces, Pablo Gutiérrez Lazarus, los acomodó de por mientras en el Parque Zaragoza. Y llegó una nueva expectativa, estábamos en pleno proceso electoral y se dio otro cambio, y en la administración municipal de 2018 a 2021, que aún no termina, por desgracia nos llega la pandemia, se cierran los parques, puestos siguiendo las reglas de la sana distancia, ¿no? las reglas de seguridad, y por desgracia el parque pues continuó cerrado hasta el momento, hasta el día de hoy, porque bueno, allí están todavía algunas de las cosas de lonas, sogas y demás que le dan pues un aspecto triste a nuestro querido Parque Zaragoza. Y en el trienio del 2018-2021 de la administración de Óscar Rosas González, trienio que no ha terminado, pues el parque continuaba cerrado con los enseres de los señores artesanos. Para variar y por si fuera poco para Carmen, para México y el mundo, nos llega la pandemia y eso obliga a seguir la sana distancia, las reglas del cuidado, y entonces se cierran los parques, los lugares públicos, se acaba prácticamente con la vida social y el parque continúa cerrado. Hoy, desgraciadamente para toda la comunidad carmelita, el parque continúa así, no se entendieron, no llegaron a ningún acuerdo, a saber si fue falta de gestión o de sensibilidad. El caso es que el parque está cerrado, nuestro Parque Zaragoza. Y es así como en Agua de Coco llegamos a usted a través de nuestras redes sociales y nuestro canal con la historia de uno de los parques más emblemáticos de la isla de Ciudad del Carmen, Campeche, el Parque General Ignacio Zaragoza. Agua fresquita de coco, ostra exquisita y sencilla.